El mensaje lo he titulado Los que viven apartados. Y si vamos a 1 de Pedro 1, 15 y 16 dice: al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Esta palabra asusta mucho a las personas porque cuando en el ambiente hispano se habla de santidad, lo asocian con perfección. Y eso quizás es porque la cultura hispana ha sido abrumada con el concepto de que una persona santa es una persona que puede ser beatificada. La beatificación no es bíblica, nunca se practicó en la Biblia, ni por los judíos, ni por la iglesia primitiva. Entonces, cuando yo voy a una persona y le digo, usted es santa, se imaginan que, ay, si fuera santa me beatificarían. Pero Pablo y los apóstoles le hablan de santos a la iglesia. ¿Y en qué significa eso? Que usted y yo solamente podemos ser santos en el sentido de que somos justificados por Cristo. Somos pecadores, pero somos justificados. Entonces, cuando entendemos que santidad no es perfección que nunca falla, sino que es justificación, entendemos el concepto de santidad. Ahora yo le pregunto, ¿podemos ser santos? Sí podemos ser santos en el sentido de que Jesucristo murió por nosotros y nos justifica cada vez que nosotros nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. Ahora, ¿podemos ser perfectos y nunca caer? No es así, porque la propia palabra del Señor dice que no hay ni un santo, ni un justo, ni uno perfecto. Por esa razón vino Jesucristo a la tierra. Entonces quise cambiar el título. En vez de decirlo los que viven de manera santa, para que los hispanos no pensemos que somos beatificados o que somos perfectos, al sentido contextual del hebreo de santidad, que es ser apartado de lo que no le agrada a Dios, apartado de lo que no demuestra que Dios está conmigo. Por eso el título se llama Los que viven apartados. Ser cristiano es algo que muchos miran de forma rara. En la mayoría de los países hispanos hay títulos o sobrenombres o apodos para los cristianos. Yo por lo menos le puedo decir que en Chile recuerdo que a los cristianos les decían aleluyas y canutos. Y les gritaban, tú eres canuto, tú eres aleluya, o eres un fanático más. Yo estoy seguro que si le pregunto cómo en su país le decían a los cristianos evangélicos, también le van a colocar apodos. ¿Pero por qué es eso? Es porque de alguna u otra forma están viendo que se han apartado y ya no son del montón. En conclusión, eso sería un signo bueno. Esto es precisamente a lo que se refiere una persona santa. La santidad no es apartarse de los demás sin un propósito, sino que la santidad es apartarse de lo que Dios no quiere que nosotros participemos, porque Él es santo, porque Él es apartado. Entonces, para introducir este sermón, quiero dejar en claro que la santidad que Dios busca en sus hijos, o sea, en nosotros los creyentes, significa un apartamiento de lo que Él no quiere que nosotros participemos. Es un apartamiento que va a demostrar que somos hijos de luz en vez de ser hijos de las tinieblas. Alguno puede decir, es que yo nunca he querido transformarme en un ermitaño. Y mi abuelita me decía que fuera a la iglesia y me apartara de todo porque hay que ser santo. Y yo nunca quise ser ermitaño. Pues la palabra del Señor a nadie llama a ser un ermitaño. Ermitaño, para los que no saben, es una persona religiosa que habita en soledad para dedicarse a la contemplación. Jesucristo nunca llamó a ermitaños. Jesucristo llamó a personas a que lo siguieran. Ven y sígueme, le dijo a Pedro. Ven y sígueme, le dijo a Juan. Ven y sígueme, le dijo a cada uno de sus discípulos. Y cuando uno sigue a Cristo se transforma en una persona apartada. Y ese es el concepto de santidad. Número 1, quiero compartir con ustedes, vivan de manera santa. Lo acabamos de leer. Este texto habla de vivir de una manera que no es santa y una que sí es santa. Entonces la primera pregunta sería, pero pastor, ¿qué significa realmente ser santo o no ser santo? ¿Cómo puedo filtrar mi forma de vivir, de tomar decisiones para tomar decisiones santas y no tomar las decisiones que no son santas? Es muy importante que la Biblia describe muchos atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, pero hay un solo atributo que la Biblia describe 3 veces, lo repite 3 veces
donde en el mismo versículo. Y ese atributo es que Él es santo. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa santidad que se repite 3 veces, nosotros podemos interpretarla como la santidad que nos dice el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo porque son uno. La santificación o apartamiento es solamente una obra del Espíritu de Dios. En cambio, la salvación es obra enteramente del sacrificio de Dios a través de Jesucristo. Esto hay que entenderlo porque la salvación, o en la salvación, el hombre no tiene participación, solamente recibirla. Usted no tiene que hacer nada para ayudar a que Cristo lo salve. Jesucristo murió por nosotros y resucitó, y la salvación es un regalo por fe. Pero la santificación no es gratis. La santificación es un proceso en el cual uno se va apartando de todo lo que a Dios no le agrada. Va buscando la forma de vivir que le agrada a Dios, como Él dice: vivan una vida santa, una vida apartada. Y ahí donde nosotros caemos: ay, eso me huele, eso me suena a fome. Porque yo quiero el baile, porque yo quiero el trago, y inmediatamente pensamos que la santidad es algo fome, aburrido. ¿Cómo la santidad va a ser algo fome y aburrido si el que creó todo el universo, si el que colocó todo a funcionar de forma que funcionara correctamente y nos deja asombrados cómo funciona, de repente se va a transformar en un Dios aburrido? Dios creó al hombre y a la mujer, y ¿qué cree? Le dijo: multiplicados, fructifiquen, disfrútense, tengan hijos, ámense. En el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles reiteradamente diciendo: esposas, respeten a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Trátenla como vaso frágil. Siempre dando a entender de que Dios es el que abre el pavimento para los caminos que Él quiere que nosotros caminemos. Entonces, ¿qué es la sensación que nos da de que la santidad es algo aburrido? La santidad no impide viajar a conocer lugares. La santidad no impide disfrutar comidas en diferentes lugares. La santidad no impide jugar fútbol. La santidad no impide practicar un deporte. La santidad no habla de eso, de quitarte lo que tú disfrutas, sino de fijarte, no practicar las cosas que a Dios le desagradan. Y las cosas que a Dios le desagradan a veces son las que nosotros pensamos que son las más divertidas. Y ahí está el problema. En cuanto a la santidad, existen cristianos que son más santos que otros. Ay, ¿cómo es eso? Sí, en cuanto a la salvación, nadie puede ser más salvo que otro. O es salvo o no es salvo. Y la salvación es por creer en Jesucristo. A todos los que creyeron le dio la potestad de ser hijos de Dios. Pero la santidad hace la diferencia de acuerdo al apartamiento de cada persona. Por eso hay personas que son más santas, o sea, más apartadas del mal, que otros cristianos que no se apartan tanto del mal. Pastor, pero ¿cómo puedo acercarme más a la santidad yo? ¿Cómo puedo crecer en santidad? Pues la respuesta se encuentra en la misma palabra de Dios. Amada iglesia, cuando decidimos estudiar la palabra de Dios, reflexionar en sus enseñanzas y aplicar las enseñanzas a nuestras vidas, entonces nos vamos a acercar más a una vida apartada, o sea, más santa. Ahora, si tomamos la palabra de Dios y solamente la escuchamos pero no la aplicamos, entonces esa santidad seguirá siempre siendo un sueño, pensando que nosotros estamos pasándolo bien y nos quieren quitar algo porque Dios es muy estricto y nos quiere hacer fomes, aburridos. Esa es la mentalidad que se nos pega cuando no queremos entender de que no nos va a ir mejor si nos acercamos a Dios y nos apartamos del mundo. Es imposible ser un nadador sin tirarse al agua. Es imposible ser un ciclista sin tomar la bicicleta y comenzar a pedalear. Es imposible ser mamá sin tener un hijo o criar el hijo. Y es imposible ser santo
sin aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amada Iglesia Creekside, debemos entender que lo que acabamos de leer es Dios mismo exhortándonos a que nos comportemos de manera santa, no aburrida. Vamos a poder hacer las cosas que nos gustan siempre y cuando éstas no vayan en contra de la palabra de Dios. Ahora, usted puede decir, yo me comporto, pero no soy. ¿Qué quiere decir eso? Que el pasaje que acabamos de leer dice, no dice compórtense como, sino dice sed santos. Vamos a explicar. Usted puede comportarse como americano, pero no ser americano. Y algunos que son así, uno los ve, como yo, somos mapuche, indio mapuche, y de repente, how are you, man? Oh, ¿naciste acá? Oh, no, but I feel like an American. I feel like I have a citizenship. Y me comporto como americano, ¿no? I'm one more American here. Pero la verdad es que no lo soy. Mi ADN está diciendo que yo vengo de allá con raíces de indios chilenos. Por muy comportado como americano que me sienta. Hay personas que se comportan de manera respetuosa en algún lugar, pero no son respetuosos en sus casas. No son respetuosos con sus papás, lo son delante del juez porque le conviene, ¿no? Pero delante de sus padres, de sus hermanos, se faltan el respeto, no son. Se comportan, pero no son. Dios no está diciendo sean santos. No se comporten por un ratito, sino que sean santos. O sea, que nuestro ser se transforme en una vida apartada porque nos gusta estar cerca de Dios. Y para estar cerca de Dios hay que apartarse de lo que Él no puede estar cerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2. Salvación gratis, pero santidad con precio. Lo acabamos de decir. Usted va a ser salvo solamente por creer en Jesucristo. Por esa razón el ladrón que murió al lado de Jesús fue salvo sin hacer nada excepto de arrepentirse. Él reconoció, nosotros merecemos este castigo, pero él no. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una acción del corazón. Pero él no alcanzó a vivir de manera santa. Si a ese ladrón le entregan un perdón último y lo bajan de la cruz, al siguiente día hubiera tenido que confrontarse a la realidad de tomar decisiones santas o decisiones no santas. O sea, decisiones correctas de acuerdo a la palabra o decisiones que no van de acuerdo a la palabra. ¿Y cómo se ven un carácter que es santo al que no es santo? Porque ayer tuvimos una reunión con futuros líderes de la iglesia y hablábamos de la santidad. Y yo les decía, jamás piensen de que una persona es santa porque habla en lenguas o porque hace un show o le da el espíritu, como dicen. Jamás piensen que una persona es santa porque se ve metida en la iglesia. La palabra nos enseña para que una persona pueda ser llamada santa tiene que tener frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son esos frutos? Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El problema es que nosotros la santidad en la iglesia evangélica la asociamos con la chiripiolca muchas veces. Oh, es santa porque lo agarra el Espíritu y lo arrastra. Mi hermano, ojalá que lo agarre el Espíritu cuando tiene que contestar a personas que lo están insultando. Ojalá que nos agarre el Espíritu cuando en el tráfico se nos meten por delante. Ojalá que nos agarre el Espíritu cuando tenemos que tomar decisiones en las cuales nosotros tenemos que honrar a Dios o hacer lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Ojalá ahí demostremos que somos espirituales. Ojalá ahí seamos los fuertes en amor, en paz, en gozo, en bondad, en benignidad, en templanza, en dominio propio. Ahí es donde vemos si realmente una persona es espiritual. Es más, mi consejo es acérquese a las personas que tienen frutos espirituales, no a las personas que hacen un show espiritual. Porque el show es como el festival de las luces, de los fireworks del 4 de julio. Es muy bonito, pero el otro día quedan solamente la basura.
En cambio, una vida en la cual constantemente se ven los frutos del Espíritu, uno puede aprender de ellos. Yo tuve que aprender, aún después siendo pastor, aprendí de otro pastor que miré, yo quiero hablar como él, porque vi cómo trataba a su esposa y yo no recibí eso. Yo quiero aprender de él cómo trata a las personas. Yo quiero aprender, eso que tiene me gusta, la forma de demostrar estos frutos del Espíritu, yo los quiero copiar. Quiero ser como es él porque me está demostrando que tiene frutos del Espíritu en su vida. ¿Cuál es la primera forma de mostrar que nosotros estamos acercándonos a ser apartados? La primera forma es bautizándose en agua. Es la forma en que usted le demuestra al mundo que se está apartando. Es la forma en que usted le dice, miren, había un antiguo Claudio y ahora hay un nuevo Claudio. Usted no se levanta del bautismo siendo más santo en el sentido de que ya no va a ser tentado, ya no va a tener los antiguos vicios ni tentaciones. Usted va a seguir siendo el mismo, pero ahora comenzando con una relación con Cristo, porque tomó una decisión. Entonces el bautismo es la primera forma en que nosotros demostramos que queremos ser apartados, o sea, más santos. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Yo le animo a las personas que no se han bautizado, den ese paso que algunos piensan que tienen que ser perfectos. Es una mala enseñanza doctrinal que se ha dado en el pueblo hispano. Me han llegado personas que yo les digo, ¿se va a bautizar ahora? No, ¿por qué? Lo que pasa es que a mí me enseñaron allá en mi país que para bautizarse hay que estar aquí. Yo me digo, ¿aquí? No, aquí. ¿Y dónde es aquí? No, pero yo no estoy aquí todavía. ¿Qué es eso de aquí? Si cuando uno mira la palabra, vemos a Felipe explicándole el evangelio al eunuco y en la misma tarde en el camino donde iban, había agua y lo bautizó, porque creyó. Vemos a las personas siendo llamadas al arrepentimiento y después que se arrepienten, ¡pam!, bautizándolos. Esa es la primera forma en que nosotros demostramos que queremos apartarnos. No le tenga miedo al bautismo del agua, hágalo por obediencia. La obediencia tiene una recompensa con el Señor. Porque si nosotros nos avergonzamos de Dios en la tierra, Él se va a avergonzar en el cielo delante de nosotros. Pero si usted, aunque tenga lucha, aunque tenga problemas, aunque esté batallando con algún vicio, aunque esté batallando con alguna carga, usted va y saca valor y dice, Señor, yo no me avergüenzo de mi fe, voy a bautizarme. El Señor va a decir, ese es el muchacho que quería ver yo. Esa es mi hija que quería ver yo. Como tú diste el primer paso y te estás apartando a lo que eras antes, yo ahora voy a comenzar una obra en ti de forma sobrenatural. Déjame a mí encargado de las cosas que tú no puedes hacer. Déjame a mí encargado de las cosas que son difíciles humanamente. Tú apártate. La salvación es gratis, pero la santidad tiene un precio. Primera de Pedro 2, 9, 11 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Escuche esto, Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. O sea, la santidad o apartamiento es obra del Espíritu Santo. En cambio, la santidad solamente se puede dar cuando nosotros nos apartamos de las tinieblas y entramos a la luz. Un cristiano que comenzó su caminar tiene que entender de que va a tener que alejarse de cosas que son oscuras. Va a tener que alejarse de cosas que Dios no permite en su palabra. Va a tener que hacer las cosas como a Dios le agrada. Y eso es acercarse a la luz. Es un proceso doloroso. Depende de cuánto te guste el chuchuqueo. Pero si realmente quieres acercarte a la luz, te va a ir cautivando la luz porque es algo precioso, es maravilloso. Otra versión dice, acercándonos a su luz admirable. Gloria a ti, Jesús. Número 3, ser santo es ser apartado. En el hebreo original, ser santo significa apartado de su entorno.
Entonces, por favor, nunca más, amada iglesia Creekside, los que están acá, asocien santidad con beatificación. Usted no necesita llegar hasta aquí para que Dios la llame santo. Dios la llama santo porque ve a Jesucristo en usted. Y a través del sacrificio usted es justificado. Y al siguiente día que la llaman santo, usted puede tener un error, puede caer, pero 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Porque usted no es perfecto. Usted ha sido mirado justo por el lente de Jesucristo en su vida. Ese llamamiento a acercarse a la luz a través de las decisiones que tomamos. Decisiones nos acercan a una vida apartada que nos acerca a Dios. Si vemos a Abraham, que fue apartado de los lugares donde vivía. Él vivía en tierra de Ur de los Caldeos. Y lo primero que Dios le dice, sal de la tierra de Ur de los Caldeos y ponte a caminar a una tierra donde va a fluir leche y miel. ¿Dónde es? Don't worry. No te voy a dar la dirección para que la meta al GPS. Solamente sal de ahí. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, lo primero que ocurre cuando una persona comienza a acercarse a Dios, se aparta del lugar que está lejano a Dios. En el caso de Abraham, de lo que eran dioses paganos. Tenía que salir de ahí porque Dios quería levantar una nación santa con él. O sea, si queremos caminar con Dios, debemos apartarnos de lo que Dios no aprueba. Debemos salir de nuestra zona de confort, donde todos no quieren salir. Para responder al llamado de Dios, debemos entender de que vamos a movernos a un lugar donde nosotros quizás no conocemos cómo va a ser. No hay garantía de que a nosotros humanamente nos va a gustar, pero la garantía es que Dios lo preparó para nosotros. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el hombre le preparara un lugar o que Dios le preparara un lugar? Lo mismo le ocurrió al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto para un destino nuevo, porque tenía que sacarlo de todo lo que practicaban en Egipto, aunque eran esclavos. En Egipto ellos practicaban cosas que no le agradaban a Dios. Pero en el desierto el propósito de Dios era que ellos se dieran cuenta de que la inmoralidad y la idolatría no iban de la mano con Dios. Por eso estaban en el desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? ¿Qué hicieron ellos? Cuando se suponía que tenían que apartarse, los habían sacado de la esclavitud con milagros increíbles. Hasta le abrió el mar rojo para que salieran. ¿Qué hicieron ellos? Éxodo 32:1-6 dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Ya era el tipo, ya no era el hombre de Dios mediante el cual Dios hacía todas esas señales, ahora era un tipo nomás. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡ah, Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hello. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Le gustaba pasarlo bien, ¿no? El problema es cómo interpretamos pasarlo bien. Mis hermanos, ¿tan fuerte es la tendencia a vivir la vida como el resto la vive? ¿Tan fuerte es el querer hacer todo porque los demás lo hacen? No sé si usted tiene hijos que le han dicho, pero todos lo hacen. Y usted está tratando de entregarle un principio, una enseñanza, y le salen con el cuento de que todos lo hacen. A los israelitas no les importaba lo que Jehová había hecho para sacarlos de Egipto. Ellos querían seguir haciendo lo que todos hacían en Egipto.
Ahora, lo que realmente querían hacer no los estaba apartando de Egipto, los seguía acercando, lo estaba apartando de Dios. O sea, podían estar físicamente apartados de Egipto, pero ellos seguían practicando y viviendo como si estuvieran en Egipto, entonces estaban apartados de Dios. Ellos querían festival, ellos querían celebración, ellos querían ceremonias, ellos querían la comida, la bebida abundante, ellos querían las diversiones paganas, el vacilón y por último, que pase de todo en esta noche. Lo vamos a pasar bomba en el desierto al que nos trajo el Dios Todopoderoso. Pero entre paréntesis ahora tenemos un becerro de oro, así que alrededor de ellos se la arreglan para disfrutar su vida, porque no entienden qué significa vivir apartados para Dios, o sea, en santidad. ¿Les suena parecido eso? ¿Será que en nuestros tiempos la gente no se comporta así? Aún dentro del pueblo cristiano que ha sido llamado para vivir de forma apartada, lamentablemente ese estilo de pensamiento queda arraigado en muchos cristianos. Segunda de Corintios 6, 17 dice, por lo tanto salgan de entre los incrédulos. O sea, nuestro Egipto era vivir con los incrédulos, practicando las cosas que el mundo hace. Salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Algunos dicen, que me está diciendo que me aparte de todos mis amigos que no son cristianos. No, de lo inmundo no más. No es inmundo practicar deporte, no es inmundo comer, sobre todo carne asada. No es inmundo, invítenme. Si usted quiere entender cuál es la inmundicia que Dios describe, estudie la palabra y Dios le va a ir revelando. Apartarse de la inmundicia es lo que Dios pide o lo que llama santidad. Mis amados hermanos, cuando decidimos apartarnos para Dios, hay mucha gente que nos va a dar la espalda. Mucha gente amiga que ya no querrá estar con nosotros porque no hacemos o no practicamos la inmundicia que para Dios era. Pero un verdadero cristiano no puede comprometer la verdad por miedo a quedarse solo. Muchos prefieren la popularidad antes que la santidad. No, mi hermano, la popularidad jamás va a poder sobrepasar a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y usted puede ser el hombre más popular del mundo, pero si no va a ver a Dios, no vale nada su vida. Muchos prefieren la integración a un grupo de amigos antes que la santidad. Si su padre y su madre lo dejaren, con todo esto Dios lo recogerá, pero preferimos ser santos para agradar a Dios. ¿Qué pues haremos? ¿Agradar más a los hombres o agradar a Dios? ¿Qué nos convendrá? El apóstol Pedro decía, ¿pero qué quieren? ¿Para qué me hacen tantas preguntas? ¿Para qué este juicio? Si nosotros no estamos ni pensando agradarlos a ustedes. Si me van a dar latigazos, démenlo. Están perdiendo el tiempo. Yo voy a agradar a Dios y hacer lo que Él me pide. No pierdan su tiempo, les decía. Aún la iglesia actual quiere identificarse más con el mundo secular que con la santidad que Dios pide. Pastor, se está colocando usted medio legalista. No. Santidad significa apartarse, verse que es diferente al mundo. La iglesia actual quiere ser aceptada y por eso prefiere apartarse de la santidad para acercarse a lo popular. Por eso cada vez que el mundo hace algo o crea algo, la iglesia quiere tener la versión cristiana. La iglesia pide la versión cristiana de la música del mundo. La iglesia pide la versión cristiana de la moda del mundo. La iglesia pide la versión cristiana del placer del mundo. No nos extrañemos, mis hermanos, de repente si aparece alguna versión de la tanga cristiana, el tarot cristiano, el licor cristiano, el becerro de oro, pero en versión cristiana. ¿En qué hemos caído? ¿En cuál es la confusión? ¿Por qué nosotros tenemos que crear un becerro de oro, como lo hizo el pueblo de Israel, para sentirnos acompañados?
Lo que es incorrecto delante de Dios, para un cristiano debería verse a través de la palabra fácilmente. Dios quiere que disfrutemos la vida. Dios quiere que disfrutemos todo lo que nuestro cuerpo nos pide, pero en el orden de Dios, porque Él lo creó. ¿Por qué la necesidad de pretender algo como un becerro de oro, donde hubo un culto, hubo una ceremonia, hubo comidas, hubo lujuria? Y esa es la religión que querían practicar ellos, cuando Dios mismo los había sacado para apartarlos. Mis hermanos, si usted está aquí es porque de alguna u otra razón Dios lo está llamando a apartarse del mundo y acercarse a Él. No lo quiere transformar en una persona fome. Al contrario, lo quiere transformar en una persona más atractiva, más luminosa. Su esposa va a estar más loco por usted si usted se acerca más a Dios. Si usted se parece a Cristo, su esposa va a estar más tranquila también. Si nos parecemos más a Cristo, nuestros amigos van a saber que nosotros no traicionamos. Si nosotros vivimos con los principios cristianos, las personas que nos conocen van a saber que nosotros no somos de los que dañamos o respondemos de una forma agresiva. Porque sabemos que Dios ama un corazón que es manso. Sed manso como yo soy manso, dijo Jesucristo. Acercarse a Jesucristo, o sea, ser más santo, es algo atractivo, pero que el mundo lo hace ver como algo aburrido. Como algo, you know what, eres un canuto. Eres un aleluya. Eres un vicioso de la religión, fanático de la religión. Número 4 y final. La santidad es una condición para relacionarse con Dios. Mis hermanos, nadie se puede ir al ejército pensando que se va a quedar en la casa con los amigos. No, yo quiero ser soldado. Lo primero que le van a decir, si usted califica, preséntese en el cantón el primero del mes tanto y tráigalo puesto, lo puro puesto, porque hasta el pelo se lo vamos a cortar nosotros. Y usted se presenta porque quiere ser un soldado del ejército, ya sea de cualquier país, y a usted simplemente lo reciben, le cortan el pelo y después usted comienza a vivir como ellos quieren que viva, a hacer lo que ellos quieren que hacen, a practicar lo que ellos necesitan que usted practique. Ahora, Pablo nos dice a nosotros, ustedes son soldados de Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que presentarnos al cantón de reclutamiento y entender que Dios nos está llamando a vivir una vida apartada. Eso si queremos tener una relación con Dios. Debemos entender que la santidad es la forma en que Dios se acerca a nosotros. Dios no se puede relacionar con lo impuro, ya que Él es santo, santo, santo. Traducido en el lenguaje hispano, apartado de lo malo, apartado de lo malo, apartado de lo malo. Incluso debemos entender de que Dios habita en los lugares santos. Y si Dios habita en nosotros, como dice su palabra, que somos templo del Espíritu Santo, ¿podremos nosotros ser impuros y pensar o pretender que Dios viva en nosotros? Debemos honrar cuando estamos participando de un servicio, de la alabanza, de la adoración, de la oración, porque esos son los lugares que Dios se manifiesta. Son lugares santos. Éxodo 3, 4, 5 dice, viendo Jehová que él iba a ver, o sea que Moisés se estaba acercando donde estaba Dios, en una zarza que no se consumía, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés podía haber pasado por ese lugar muchas veces. Era la montaña que le quedaba cerquita a él. Pero en ese momento Dios estaba en ese lugar y lo transformaba en un lugar apartado, diferente a los demás. Y por eso tenía que quitarse las sandalias. O sea, cuando la presencia de Dios está en un lugar, nosotros no podemos pretender que van a convivir las tinieblas con la luz.
Y el Nuevo Testamento dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Ya no existe el templo del Antiguo Testamento donde solamente los meromeros entraban y el sumo sacerdote podía entrar para justificar al pueblo. Ya no existe eso. El velo se rajó. Ahora nosotros tenemos entrada libremente al lugar santísimo a través de la santidad, del apartamiento. Y eso solamente se produce cuando nosotros queremos estar con Dios. Si usted quiere estar con una mujer que ama mucho y la mujer le dice, tú puedes estar conmigo, pero yo tengo que ser solo la única mujer en tu vida, quiero exclusividad. Usted va a tener que tomar una decisión. Hay un requisito para estar con esa persona. ¿Cuál es? La exclusividad. Muchos solteros se enfrentan a esa decisión y por eso retardan mucho el matrimonio, porque no están dispuestos a la exclusividad. Dios, cuando nos recibe, nos dice, yo quiero tener una relación contigo personal. Solamente quiero que te apartes de lo inmundo, lo que yo llamo inmundo, no lo que la iglesia o los hermanos llaman inmundo, lo que yo llamo inmundo a través de mi palabra. Y si tú te apartas, estás conmigo, entonces yo voy a habitar en ti. Y como habito en ti, van a haber frutos del Espíritu en ti. Van a haber amor, paz, paciencia, gozo, templanza, benignidad, mansedumbre. Y ahí vas a ser una persona santa, una persona que se apartó de lo que normalmente el mundo no puede dar, que son frutos del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben de que nosotros estamos en tierra santa? No porque este suelo sea santo. Muchos hermanos alrededor del mundo hacen servicio los domingos en templos que ni siquiera tienen suelo, es tierra. Hay hermanos que se reúnen alrededor de árboles. Me tocó estar en Costa Rica en unos lugares donde armaban iglesia y la iglesia, bueno, a mí me habían invitado como cantante, ¿no? Entonces yo llegué como cantante de Estados Unidos y traía las pistas, traía la música y me hicieron cruzar unos ríos, habían cocodrilos, habían todo, qué lindo, me sentía como misionero, todo. Y llegamos a 4 árboles y unas 100 personas entre medio de los árboles. ¿Y dónde está la iglesia? Aquí está la iglesia. ¿Qué techos? Y las ramas que estaban ahí daban sombra y eso le llamaban la iglesia. Un par de sillas locas por ahí, por allá, que dolía más sentarse que estar parado. Unos troncos para los niños para que se sentaran. ¿Dónde está la santidad ahí? En la vida que viven esos hermanos costarricenses de lunes a domingo. En el apartamiento que ellos han hecho para acercarse a Dios. Ellos entendieron quizás que ser santo es un requisito porque Dios es apartado de lo inmundo. Nosotros estamos muy bendecidos en este lugar, pero no olvidemos que la santidad, o sea, el apartamiento es un requisito si queremos irnos con el Señor. Porque sin santidad, o sea, sin apartamiento, sin dejar lo inmundo, nadie verá a Dios. Ahora, la buena noticia es que usted y yo nos hemos apartado, nos hemos descarriado como ovejas, pero Él es el buen pastor que tiene la autoridad para encontrarnos, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Por eso vino Jesucristo, para enseñarnos el camino. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Acércate. Y mientras nos acerquemos a Cristo, nos vamos a ir apartando. Vamos a entrar a una relación de exclusividad. ¿Le gusta la relación exclusiva? Más le vale, porque no me vaya a salir aquí con un cuentito, ¿no? Dios es un Dios exclusivo, es el único Dios, el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Dios es el que le da chamba y trabajo a los de la NASA para que se entretengan. Hace poquito, esta semana pasada, lograron ver fotos del telescopio más profundo en el universo y seguramente ahí Dios estaba, mire, le estoy permitiendo ver esto, mire, le estoy permitiendo ver. El universo puede explotar en el Big Bang más grande que existe. Todas las galaxias pueden explotar y Dios sigue siendo el mismo. ¿Cómo podemos entender eso? Pues simplemente entendámoslo de la forma que Él
nos lo reveló a través de Jesucristo. Él descendió, se despojó de lo sumo al ver nuestra miseria y dijo, yo me sacrifico, pero antes les voy a enseñar cómo vivir, cómo morir, y les voy a dar el anticipo de que como yo resucité, ellos también resucitarán y ya no tienen muerte eterna. Esa es la esperanza, ese es el mensaje del Evangelio. Una vida santa que vale la pena vivirla, porque cuando usted y yo partamos, sea por una enfermedad crónica, por un accidente, nosotros nos aferramos, Señor, yo me aparté. Hice el esfuerzo más grande que pude, me aparté. Señor, no te olvides de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, yo me aparté. Yo dejé mi vida loca. Boté los CDs de Ricky Martin y comencé a acercarme, quizás despacito. Quizás el pastor sabe de que de repente yo tenía pero el pastor me dijo que él vivió lo mismo. El pastor me dijo que siguiera adelante, porque 7 veces podía caer y 7 veces sería levantado. Porque viejo fui y no he visto nunca un justo desamparado, aunque caiga, ni que su simiente mendigue pan. Porque Él es justo cuando los demás son injustos. ¿Por qué aferrarse tanto a disfrutar la vida en la pachanga cuando ellos sí te van a abandonar? Ellos ni siquiera pagan la cuenta. Muchas veces a usted le toca pagar la cuenta. En cambio, Dios promete no abandonarte nunca. Estar todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Yo estaré con ustedes. Mi Espíritu Santo los va a guiar. Les va a tocar el corazón. ¿Cómo? A través de la predicación. Lo que usted está sintiendo ahora, esa llama que comienza a levantarse, es porque su alma le está diciendo algo divino hay en las palabras escritas de la palabra de Dios. Es lo único que nunca pasará. Pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Para recordar rápidamente 5 cosas que son santas y que nosotros a veces nos olvidamos. El nombre del Señor es santo. Levítico 22:2 dice: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi nombre, mi santo nombre. Por eso nosotros no deberíamos tomar el nombre del Señor en vano. Amén. Otra cosa santa es el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Un pequeño recordatorio. Salmo 77:3 nos recuerda que sus caminos son santos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Salmo 47:8 nos recuerda que su trono es santo. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Salmo 138:2 dice que su templo es santo. Ahora, templo no es el edificio. Usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 1 Pedro 2:9-11 nos dice que somos una nación santa. O sea, la iglesia es apartada. Diga conmigo apartada. Por favor, cuando escuche la palabra santa, diga apartada. Ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa. ¿Son perfectos? ¿Somos perfectos? No, pero Dios nos llama una nación santa a través del sacrificio de Jesucristo, que nos hace justificados. Somos un pueblo que le pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa o admirable. Mi hermano, ¿quién hoy día entiende de que debe salir? Salir del lugar en el cual piensas de que Dios está muy apartado de ti, y la realidad es que tienes que salir de ese lugar porque Dios no mora en ese lugar. Me refiero a lo que hacemos, a lo que practicamos.
Dios está a una oración de distancia. Dios jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado. Dios jamás va a darle la espalda a una persona que clama a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré, te enseñaré cosas que tu ojo no ha visto ni tu oído ha escuchado. Pero clama, comienza a salir de la oscuridad y acercarse a la luz admirable. Pongámonos de pie, por favor.